Desde siempre ha surgido la pregunta de cuándo mi hijo debería comenzar a leer. Según los estudios neurocientíficos, podríamos decir que entre los 5 y 6 años de edad un niño ya debería estar preparado para leer. Pero obviamente esta respuesta solamente se puede dar cuando el cerebro del niño está maduro y tiene una capacidad de abstracción completa para poder codificar y decodificar elementos abstractos, porque si vemos nuestro proceso lectoescritor, el que conocemos todo desde que nos enseñaron a nosotros a leer y a escribir, es un proceso abstracto en donde hay ciertos palitos que se juntan y forman una vocal, una consonante, y es un consenso en el cual nosotros hemos llegado para poder escribir y leer. Por lo tanto, no es algo que se dé de manera innata, sino que nuestro cerebro debería estar preparado para poder hacerlo. Como Jutta Fritz fue quien instauró estas fases para leer, él nos habla de la primera etapa, una lógica y pictográfica, en donde hoy en día muchos papás se vanaglorian y les gusta muchísimo de que sus hijos ven un símbolo, por ejemplo, símbolo del supermercado líder, símbolo de la Coca-Cola, lo ven y dicen, ahí dice Coca-Cola, ahí dice líder. No es que estén decodificando, sino que tienen una lectura pictográfica. En una segunda etapa tenemos una etapa fonológica de codificación de ciertas consonantes que aparecen en esta misma lectura pictográfica o en una frase y naturalmente sea con el nombre. Es lo primero que se da a conocer. Los niños ven su nombre escrito y ya comienzan a decodificar. Esta es la A, la N, y así comienzan a dar a conocer o deletrear su nombre. En una tercera fase final se da la fase ortográfica, en donde aparece un código de palabras cada vez más fluido, donde empieza esta decodificación de primero sílabas y luego la palabra completa. Como dice esta imagen, tranquilo, tu hijo o hija no va a aprender nada para lo que no esté preparado. Y es así, ejemplo un poco burdo, cuando uno va a comprar fruta a la feria, al supermercado, una verdulería, elegimos la fruta más madura, ¿verdad? Y aquella que está verde la dejamos de lado. Idealmente, si no se ha cosechado, se deja en el árbol. ¿Por qué? Porque hay que esperar un tiempo. Hay que esperar el tiempo necesario para que eso pueda ser consumido. En el caso de un niño, hay que esperar el tiempo suficiente para que él tenga su ritmo de aprendizaje. La metodología Montessori nos habla de un método de entrenamiento fonético, en donde la conciencia fonológica es lo prioritario. Nosotros cuando enseñamos a un niño, o mostramos a un niño más bien, el sonido inicial o el sonido de alguna consonante, por ejemplo, en la palabra mamá, nosotros decimos es a, y no por el nombre como M-A. Esto es muy importante para la decodificación y el entrenamiento fonético. Primero se parte por tarjeta de 3 partes, luego con tarjetas de nomenclatura, que pueden ser de todo ámbito, de cualquier categoría, dependiendo del nivel. Cuando son niños más pequeños comenzamos con el dibujo y luego con el nombre, como se muestran los dos dibujos de la parte inferior. Cuando ya son más grandes, ponemos la nomenclatura que aparece en la parte superior. Antes podemos nosotros ayudar y mostrar cómo lo leemos nosotros como adultos en una lectura convencional. Pero poco a poco ellos van a ir relacionando lo que están observando en las tarjetas de abajo.
Para continuar con el entrenamiento fonético, en donde lo primordial es trabajar con el sonido de la letra y no el nombre, podemos trabajar también con adivinanzas, trabalenguas, o también una bolsa misteriosa. Por ejemplo, cuando hablamos de adivinanzas, sirve para pasear y viajar. No tiene volante, funciona con gasolina y para conducirlo, el casco debo llevar. En estos tres casos es la motocicleta o la moto. Entonces podemos decir, sí, es la moto. Sonido inicial de la moto. Al trabajar con una bolsa misteriosa podríamos poner los elementos que están en la parte superior. Esto es un ejemplo. Y podríamos descubrir la tijera. Y la tijera, cuál es el sonido inicial. Y trabajamos con eso. Cuando son más grandes podemos incorporar también los trabalenguas. Un juego muy entretenido es el juego del veo veo, en donde podemos incorporar elementos de nuestro alrededor, del salón de clases, y siempre, como vamos a decir veo veo, un elemento que comienza con el sonido, y ahí le damos cierta dificultad o cierta identificación para que ellos puedan reconocer el elemento al cual me refiero. Incorporamos también el uso de caja de sonidos, en donde, por ejemplo, en este caso dice, estamos trabajando con la U, vocal U, uva, uslero. Si hubiese sido tal vez con la vocal O y yo pongo, por ejemplo, una hoja, eso también estaría bien, porque estamos trabajando el sonido, no el segmento ortográfico que viene posteriormente. Acá están las tan conocidas y representativas del método Montessori, las letras de lija, en donde se utilizan para trabajar varios canales de aprendizaje o vías por las cuales el niño puede adquirir el conocimiento. Tenemos un canal kinestésico en donde el niño es capaz de tocar la vocal o la consonante, un canal visual en donde yo estoy viendo cuando voy repasando con el dedo cuál es la ruta que sigue siempre de izquierda a derecha, y un canal auditivo en donde al pasar mi dedo por la letra o la consonante de la vocal hago un sonido. Por lo tanto, hay una mayor estimulación. Con el alfabeto móvil podemos iniciar trabajando sonido inicial con el grafema. En el caso de la U, tenemos U de lechuga, V de volcán, S de sombrero y D de dado, que no se alcanza a ver en la imagen. En este caso, con cada sonido, podemos ir formando una escritura concreta, una palabra. Tenemos la imagen de luna, en donde se compone de los sonidos U, N, A. Con los sonidos es fácil identificar que la palabra es luna. Si fuese con el nombre L-U-N-A, no se identifica fácilmente. Es por eso la importancia del sonido. Posteriormente incorporamos la bandeja de sémola para trabajar con una grafía libre e iniciar los primeros trazos simples, rectos, curvos y mixtos. Del mismo modo, utilizamos también los resaques para poder ir incorporando estos trazos. El uso de pizarras, primero aquella que es sin ningún tipo de líneas, la utilizamos para un trazo libre, ya sean dibujos o aproximaciones a una escritura convencional.
puesto que previamente ya va a tener estas imágenes observadas de las tarjetas de 3 partes, de las nomenclaturas o de los libros que están en los salones, por lo tanto, incluso su nombre, que está muchas veces incluido en varios elementos del uso cotidiano, que las madres ponen en los delantales, en los cuadernos, en las mochilas o en los lockers. Así que inician primero sin guía y luego se utilizan estas pizarras con líneas horizontales y aquellas cuadriculadas para poder determinar ya cuál es el uso de la escritura de manera convencional de izquierda a derecha y cuáles son los espacios que se utilizan para ello. Una vez que ya hemos incorporado la utilización de la pizarra, el niño puede, o con la presentación de la guía, pueden ir intercalando ambas actividades en donde tenemos unas letras móviles para formar una palabra, a la vez que podemos ir escribiendo esta palabra. Es una transcripción. En una última instancia, utilizamos el papel y el lápiz para poder escribir. Antes o en un inicio es un poco más engorroso y la verdad que exige al niño a tomar una postura que requiere una musculatura determinada, unas articulaciones determinadas y maduras para poder hacerlo. Por lo tanto, no se puede solicitar antes de los 3 años que los niños tomen los lápices de manera, entre comillas, adecuada, por lo que por eso utilizamos en nuestros salones las otras alternativas, como el uso de la bandeja de sémola o las letras de lija y la secuencia antes mencionada. Siempre hay que respetar el proceso madurativo de cada uno de los niños en este proceso. Tenemos también los libros Montessori, que son libros de nomenclatura, en este caso. Son libros, por ejemplo, de partes del árbol, en donde se describe cuáles son los elementos del árbol y hay una pequeña definición. Estos libros los podemos utilizar en la secuencia en donde nosotros le leemos al niño para trabajar con los sonidos o también cuando ellos ya comienzan a hacerlos de manera espontánea. Cabe señalar que cada uno de los niños tiene su propio ritmo para poder ir realizando esta secuencia. No es una secuencia lineal que obliga a hacer una cosa primero y luego otra. Pero evidentemente no podemos utilizar o empezar al revés, utilizando el lápiz y luego una caja de sémola, por ejemplo, o utilizar los libros siendo que los niños aún no reconocen este entrenamiento fonético. Y espero que les haya gustado, que haya sido claro. Si tienen cualquier duda, me avisan. Cariño, que estén bien.